¿Qué tal, amigos? Qué privilegio llegar hasta su hogar nuevamente para compartir un tema de la serie Encuentros con Jesús. Hemos hecho una afirmación y es que es difícil que una persona tenga un genuino encuentro con Jesús y su vida no sea radicalmente cambiada. Podríamos decir que esos encuentros con Jesús nos dará una nueva perspectiva, una nueva visión, un nuevo sentido para vivir. Hay una declaración que he guardado en mi mente y en mi corazón, yo diría que describe de alguna manera lo que creo, y es que la mayor realización, la mayor felicidad que puede tener un ser humano es conocer el plan y el propósito que Dios tiene con su vida y poderlo realizar en el tiempo correcto, en el lugar correcto, con la gente correcta. Y podríamos decir que el único que nos puede dar esa perspectiva que nos ayudaría a encauzar y a responder esas preguntas básicas es un encuentro con Jesús. Y hoy quisiera hablar de un encuentro que me parece muy singular. Este es un hombre, podríamos decir que no era religioso, no estaba considerado dentro de esos grupos amantes de seguir a Jesús, pero su vida fue poderosamente impactada. Y está descrito en Lucas el capítulo 7, donde dice así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de su casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Observen esta declaración: no me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y esto le llamó poderosamente la atención a Jesús. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo, y observen esta declaración tan poderosa y tan contundente de Jesús. Él dijo: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. La pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿qué fue lo que quiso decir ni aún en Israel he hallado tanta fe? Cuando un experto en enseñanza está hablando, podríamos decir que puede usar algunos métodos. Entre ellos podría usar un método deductivo o un método inductivo. Y podríamos decir que un método deductivo es que va de las partes al todo, o de las particularidades hasta el propósito final que él quiere plantear. Pero algo muy interesante es que en este caso Jesús fue prácticamente, no usó la metodología deductiva, sino que él fue al fondo y dijo: este hombre prácticamente captó la verdad total, captó el todo. Y entonces no usó el método deductivo, sino todo lo contrario, fue al contrario. Dijo: este hombre fue al final de la lección. Y entonces, ¿qué es lo que quiso decir? ¿Por qué Jesús dijo: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe? ¿Qué vemos en este hombre? ¿Qué vemos en el centurión? ¿Qué vio Jesús en él? Podríamos decir que el centurión no era, en primer lugar, era un hombre romano, no era judío, y por lo tanto no tenía todas las bases teóricas de tradición judía
que no había sido posiblemente instruido en la Torá, como todos los demás. Era un hombre que había sido entrenado como militar y su arraigo tenía que ver con la disciplina, con el poder de las armas. Era un hombre que de alguna manera se había desempeñado totalmente en una postura diferente a todo lo religioso. La influencia, era un hombre que tenía poder económico y tenía gran influencia, y podríamos verlo como hubiera podido pagar un buen médico para que lo atendiera a su criado, pues dice la Biblia que lo amaba muchísimo. Posiblemente en un momento determinado escuchó que por allí había un hombre que estaba haciendo milagros, el cual había sanado a mucha gente. Y es posible que le dijo en un diálogo, en una reunión de tipo política o militar, le hizo un comentario a los dignatarios judíos: ¿no sería que este hombre podría de pronto sanar a mi criado? Pero, y dice que ellos inmediatamente tomaron acción y fueron ante Jesús mismo, y dice que ellos vinieron y le rogaron con solicitud. En Lucas 7:4 dice que vinieron y le rogaron con solicitud diciendo: es digno que le concedas esto, porque nos ama y ha hecho cosas muy buenas para todos los de mi nación. Aquí hay algo que es muy interesante, que tiene que ver con la vida de este hombre y con lo que él hizo. Prácticamente él, en un momento determinado, no se dejó limitar por las circunstancias, sino de que toma la iniciativa y viene ante Jesús, y viene ante aquellos que estaban cerca de él y le solicita que efectivamente viniera y fuera hasta su propia casa. Y dice que Jesús fue con ellos, pero cuando aún no había llegado, dice que este hombre le mandó a decir a Jesús, versículo 6 dice: pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a decir a Jesús con unos amigos, le dijo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, pero dice, no soy digno que entres bajo mi techo, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. A Jesús le llamó poderosamente la atención. Y entonces cuando nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que Jesús quiso decir? Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es que había mucha gente que tenían conocimiento, habían leído la escritura, habían visto los milagros, pero siempre estaban esperando que Jesús fuera directamente hasta su casa para obrar un milagro. Pero en este caso encontramos a un hombre que le dijo a Jesús: di la palabra y mi siervo sanará. Y hizo una declaración más: porque yo soy un hombre bajo autoridad, y digo a este ve y viene, y al otro haz esto y lo hace. Y por lo tanto, ¿qué fue lo que en verdad este hombre quiso reconocer en Jesús? Podríamos decir que este hombre vio que Jesús, en primer lugar, tenía poder para sanar. En segundo lugar, también reconoció su estado. Dijo: Señor, no vine a ti porque no me siento digno de que entres bajo mi techo. En otras palabras, Señor, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que he fallado. Podríamos decir que este hombre, de alguna manera, aunque no explica muchos detalles, de una manera muy genuina y sincera, reconoció su naturaleza pecaminosa. En otras palabras, no argumentó justicia personal. Cuando una persona verdaderamente quiere relacionarse con Dios, lo que debe hacer es un acto de fe, reconocer que lo necesita. Y algo que dijo este hombre que impactó a Jesús es: yo no me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra. En otras palabras, reconoció que él tenía poder para sanar. También reconoció su estado pecaminoso. De alguna manera percibimos en este hombre una sensibilidad espiritual. Podríamos decir que Dios ya lo tenía listo, tenía un corazón abierto, listo, preparado. No era religioso, no era místico, pero Dios de alguna manera se le había revelado a este hombre. Jesús, cuando vio en este hombre una actitud de fe, cuando Jesús vio en este hombre una actitud de respeto, obediencia,
cuando vio en él que tenía un corazón arrepentido, porque dijo, no soy digno que entres bajo mi techo, en otras palabras, yo sé que he pecado, cuando vio en él que reconocía su condición pecaminosa, en ese momento Jesús le impactó y dijo, este hombre realmente yo debo hacer algo por él. Y en ese momento podríamos decir, tuvo una fe práctica. Hay algunas personas que quizá leen la Biblia, asisten a una iglesia, se han relacionado con muchas personas que leen la Biblia o de pronto hasta leen la Biblia, pero cuando tienen una necesidad les cuesta creer lo que la palabra de Dios dice. En Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. En otras palabras, cuando Dios hace una promesa es porque Él tiene la voluntad y la intención de cumplirla. Este hombre expresó a Jesús una fe práctica. No era una fe dogmática, no era una fe religiosa, era una fe sincera. Yo creo que tú puedes hacer algo por mi criado y por eso te estoy pidiendo que vengas. En otras palabras, pero podríamos decir que no tan solo tuvo una fe práctica, tuvo una fe inteligente. Yo tengo, imagínense lo que dijo, yo tengo autoridad y como tal discierno que aunque yo tengo una autoridad humana, yo percibo que tú tienes autoridad, pero en el mundo espiritual. Por lo tanto, yo solicito, vengo a ti, reconociendo que tú tienes una autoridad espiritual, que tú hagas algo por mi criado. ¿Sabe? Hay algo que es muy importante. Hay gente que quizá han oído hablar del Jesucristo de la historia. Han leído la Biblia y creen en Él a su manera, pero quizá no lo han reconocido como el Señor, como el Salvador. Este hombre, si bien es cierto, su fe estaba todavía en un estado muy superficial, pero en ese momento se dio cuenta de que realmente Jesús era más que un simple hombre, era el mismo enviado de Dios. Y dice, yo tengo autoridad humana, pero tú tienes autoridad espiritual. Di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra. En otras palabras, yo sé de que tú das la orden y mi siervo va a ser sano. Entonces, y dice que Jesús en ese momento, al oír aquella declaración, dijo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Me hace pensar que cada uno de nosotros posiblemente tenemos algunas necesidades particulares. En la Biblia encontramos más de 33,000 promesas que Dios está dispuesto a cumplirlas. Pero lo único que usted y yo tenemos que hacer para accesar a esas promesas es tomarle la palabra a Dios. En Hebreos capítulo 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, fe, dicho en términos muy sencillos, es tomarle la palabra a Dios. Cuando Dios dice algo, yo lo tomo, lo creo, me apropio y en ese momento la fe comienza a obrar, el milagro sucede, lo que necesitamos sucede. En este tiempo que estamos enfrentando una situación como el COVID, muchas personas están pensando, han leído el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mi pregunta es, ¿crees realmente en la protección y en el cuidado de Dios? El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. La pregunta es, ¿realmente como un hijo de Dios, como un ser creado a imagen y semejanza de Dios, puedes creer y confiar que Dios es fiel, que Él te protege, te cubra, te guarde y suple tus necesidades? Es un tiempo en el cual nosotros debemos hacernos una pregunta. ¿Creemos lo que Dios ha dicho y prometido? Recordemos, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Si hasta este momento tú has visto a Jesucristo como un personaje de la historia, pero no le has tomado la palabra, yo quiero que sepas que Él dijo estas palabras, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fue Jesús quien dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Fue Jesús quien dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen,
yo he vencido al mundo. En otras palabras, cuando colocamos nuestra fe y confianza en Él, Él nos da el poder para tener la provisión, la protección, la paz que necesitamos para enfrentar estos momentos difíciles. Yo le invito, si usted todavía no ha invitado a Jesucristo a su vida como su Señor y Salvador, haga suya esta oración. Digámosle: Señor Jesucristo, gracias porque me amas y hoy entiendo que te necesito. Te recibo como mi Señor y Salvador. Cámbiame, transfórmame, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Yo quiero darte gracias porque hoy me doy cuenta que definitivamente nunca te había tomado en serio, pero hoy creo tu palabra. Creo que tú eres el mismo Hijo de Dios, quien viniste a esta tierra para morir en la cruz por mí, para perdonar mis pecados, para cambiarme, transformarme, darme la paz que necesito para vivir. Señor, te entrego mi presente y mi futuro. Voy a pedirle un favor. Piense en una necesidad particular que usted tiene. Una necesidad que nadie sabe, pero que usted sí sabe que la tiene. Y voy a orar por usted. Amado Señor, tú conoces el corazón y la situación particular que cada uno de mis amigos y aquellas personas a donde quiera que llegue este video tienen. Yo te pido que tú les muestres que tú eres un Dios más real de lo que cualquiera puede imaginarse. Señor, yo te pido ahora que tú obres milagros, que tú traigas la provisión, que tú traigas la respuesta a la necesidad particular. Glorifícate. Señor, estoy declarando sanidad, estoy declarando provisión económica, estoy pidiéndote que tú traigas paz a la vida. En este momento, Señor, que tú restaures. Hay algunas personas que tienen necesidades muy particulares, pero te pido que tú seas propicio a su necesidad. Todo esto lo hemos pedido en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias por haberme permitido llegar hasta su hogar, y si usted quiere profundizar más en su relación con Dios y conocer de una manera mejor al Señor Jesucristo, le invito a que nos siga acompañando en esta serie Encuentros con Jesús. Muchas gracias.